Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una gran noticia. Sí, un gran anuncio como lo dice aquí. Pues el equipo de Black Forest Labs hoy nos presenta su modelo de generación de imágenes llamado Flux. Ya está disponible para todos nosotros. Y al parecer este modelo es el mejor que existe en cuanto a la adherencia de prompts. Es decir, que nuestra imagen resultante va a ser extremadamente fiel a nuestro prompt. Y aquí están los repositorios. Tenemos dos modelos, el Pro y el Schnell. El Schnell al parecer es un modelo rápido, pero un poco más pequeño. El Pro es mucho más grande y tiene un mejor performance. Y como ya lo ven aquí, lo tenemos disponible en el repositorio en GitHub. Aquí lo tenemos, lo que significa que ya lo pueden instalar en sus computadores y hacerlo correr. Pero supongamos que no tienen una buena computadora y su equipo es algo deficiente. Bueno, pues no hay ningún problema, porque como lo ven aquí tenemos también los demos. Sí, el demo para el modelo de Flux y Schnell. ¿Qué les parece si probamos ambos? Y lo vamos a hacer aquí en Hugging Face, aunque también tenemos este mismo espacio en Replicate y en File AI, que lo vamos a probar más adelante. Y bien, aquí tenemos el modelo. Si vamos a la pestaña de Files and Versions, podremos descargarlo, 26.8 GB. Es un poco pesado, sí. Y el modelo Dev también lo tenemos, aunque debemos aceptar estas condiciones que vemos aquí. Y para ello presionamos en Agree. Ahora nos dirigimos a Files and Versions, y aquí tenemos el modelo. Pero como les dije, también tenemos el demo, y lo podemos encontrar también aquí en Hugging Face. Como ya lo están leyendo, tiene 200 billones de parámetros, totalmente destilados del modelo principal que es Flux.1 Pro. Y con este demo nuestras generaciones serán mucho más rápidas, porque solo necesitamos 4 pasos. Pero ya basta de hablar y probemos nuestros prompts, principalmente para ver la adherencia. Y yo tengo este prompt que lo vamos a detallar más adelante, dependiendo del resultado que tenga. Ahora vamos a opciones avanzadas. Y aquí tenemos lo de siempre, las dimensiones, la semilla y el número de pasos. Ahora simplemente presionamos en Run. Y literalmente en 2 segundos tenemos nuestra imagen y es precisamente lo que yo quería. Y tengo la leyenda "Buenas noches amigos" perfectamente escrita en perfecto español. Y pues mi prompt era el siguiente: un montón de fuegos artificiales formando un corazón en el cielo y la leyenda "Buenas noches amigos" en tipografía. Y es precisamente lo que tengo. Impresionante. Realmente tiene la mejor adherencia de prompt que vi hasta el día de hoy. ¿Qué les parece si seguimos probando texto? Ahora tengo este prompt, que también lo vamos a detallar más adelante si es que mi imagen sale buena. Así que presionamos en Run. Y literalmente en 2 segundos ya tengo mi imagen. Y sí, es precisamente lo que yo quería. Y lo que pedíamos era un identificativo hecho de vidrio que tenga la leyenda Female Body Inspector. Y es precisamente lo que yo tengo aquí. Realmente este modelo tiene la mejor adherencia de prompt, pero eso en cuanto a la generación de palabras y letras. Ahora probemos algo mucho más complejo. Sí, probemos qué tal componen nuestras imágenes. Ahora tenemos este prompt y presionamos en Run. Y nuevamente en tan solo 2 segundos ya tengo mi imagen. Y tengo precisamente lo que yo pedía. Un gato con un sombrerito de Pikachu que tenga sus juguetes a su alrededor. Verdaderamente adorable. Y vemos que la imagen es bastante realista. Pero sigamos probando. Ahora tenemos este prompt. Una antigua fotografía analógica de una chica en una estación de bus. Veamos si este modelo es capaz de reproducir una fotografía antigua y que sea analógica. Así que presionamos en Run. Y miren que tengo un buen resultado. No está para nada mal. Aunque no sé si parezca una estación de bus, sino el interior de un metro. Pero en cuanto a la fotografía analógica, pues sí la tengo.
Pero sigamos probando otros prompts, esta vez que combinen imágenes y letras, pero de una forma mucho más compleja. Y bueno, yo tengo este prompt que es bastante complejo. Y la verdad no sé si es que este modelo pueda reproducirlo o generarlo. Pero hagamos el intento. Así que presionamos en Run. Y bueno, esto me deja impresionado, pues es precisamente lo que nosotros queríamos. La leyenda "soy un toro" en la parte de arriba y la leyenda "me moveré cuando quiera" abajo. Y lo que pedíamos era precisamente un toro que estuviera sentado en un sillón. Queríamos el fondo verde y todos estos aditamentos más. E incluso tenemos estas otras leyendas que también las pudo reproducir. Realmente me quedo muy sorprendido. Y tengan en cuenta que este es tan solo el modelo Schnell, porque el modelo Pro es más grande y supuestamente mucho mejor. Ahora tenemos este prompt que usualmente lo utilizo en Midjourney. Veamos qué tal sale. Y vaya que me quedo impresionado. Este modelo es realmente muy bueno. La composición es realmente impresionante. Miren la sombra hacia la izquierda, el brillo en los objetos. Realmente tiene muy buena composición. Y para finalizar con este demo aquí en Hugging Face tenemos este último prompt, que también es un tanto complejo, así que lo vamos a generar. Y sí, tenemos lo que queremos. Porque no solo tenemos los personajes principales que queríamos, una mujer jugando con un perro, sino también las personas por detrás sonriendo. Y si por alguna razón no les gusta utilizar los espacios en Hugging Face, pues también tienen otras opciones como por ejemplo Replicate, donde también podemos probar este modelo. Y sí, también es totalmente gratuito. Y para probar que sí funciona, ¿qué les parece si hacemos una pequeña modificación a este mismo prompt? Y bueno, ya tenemos nuestro prompt, que ya lo están viendo. Y en cuanto a las dimensiones, esta vez, ¿qué les parece algo rectangular? Y con eso es suficiente. Ahora presionamos en Run. Y aquí lo tenemos, bastante genial. Un pastel con la leyenda "Hola amigos de YouTube", aunque este cherry está tapando un poco la H. Como lo ven, es espectacular. Y ya que me estoy divirtiendo bastante, vamos a probar este prompt también. Así que presionamos en Run. Y vaya que tenemos muy buenos resultados. Y como pueden ver, podemos generar imágenes de todo estilo, incluso figuras de PVC. Pero este es el modelo Schnell. Como les había dicho anteriormente, también tenemos el modelo Flux Pro. Así que probémoslo. Y yo tengo este prompt que ya pueden ver aquí. En esta ocasión estamos especificando la cámara con la cual supuestamente se tomó esta imagen. Así que lo mandamos a generar. Y sí, con este modelo nos va a demorar un poquito más. Espero que valga la pena. Y sí amigos, valió totalmente la pena. ¿Qué les parece? Aunque claro, esta sí tardó un poco más en generarse. Ahora tengo este prompt para generar una imagen al estilo anime. Veamos qué tal nos sale. Y tenemos nuestra imagen, que realmente me gusta bastante, ya que tiene el estilo de Makoto Shinkai. No sé si vieron o recuerdan la película Your Name. Y como pueden ver, también podemos generar este tipo de imágenes. Nosotros queríamos una chaqueta de cuero, y eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos otro ejemplo. Queríamos un perrito hino que estuviera masticando una tarjeta de crédito, y es lo que tenemos. Y aquí tenemos otra imagen. Y como se fijan, al parecer no es tan malo con las manos. Yo me conformo con que tengamos 5 dedos. Pero en fin, díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Porque como ven, tenemos resultados bastante buenos. Ah, y casi se me olvida. También tenemos la plataforma de Fall AI, donde también pueden probar un demo de este modelo. En este sí tendrán que crearse una cuenta y podrán crear sus imágenes. Y se los vuelvo a repetir, en la página principal de Black Forest Labs encontrarán la API y también los repositorios tanto del modelo Dev como del modelo Schnell. Y como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy.
Cuídense mucho y hasta la próxima.